Buenas tardes, estimada profe Yamile. Mi nombre es Sonia Ángel. Antes que nada, quiero agradecerle por brindarme este espacio y por su disposición para participar en esta entrevista, que hace parte de una actividad académica de la maestría en educación. El propósito de esta entrevista es conocer sus conocimientos, percepciones y expectativas frente a las políticas, normas y leyes relacionadas con la igualdad y la equidad de género en el contexto educativo y social, especialmente desde su experiencia como directora de una fundación que trabaja con personas con diversidad funcional y discapacidad. La entrevista consta de 5 preguntas y tendrá una duración aproximada de 10 a 15 minutos. La información será utilizada exclusivamente con fines académicos y será manejada de manera confidencial. Con su autorización, quisiera grabar estos audios por WhatsApp para facilitar posteriormente su transcripción y análisis, pues teniendo en cuenta que su merced trabaja en una comunidad terapéutica de modalidad cerrada y que tiene bastante restricción con el uso del celular. Feliz y bendecida mañana, apreciada doctora. Primero que todo, darle las gracias por contar siempre con nosotros y por estar pendiente de nuestra labor y nuestro trabajo. Profe Yamile, de su experiencia como directora de la Fundación Cañaveral, ¿qué políticas, normas o leyes relacionadas con la igualdad y equidad de género conoce y considera que tienen aplicación en el contexto educativo y en la atención a personas con diversidad funcional y discapacidad? Claro que sí, mi querida doctora. Todas las normas y leyes que conozco, todas son aplicables a la población con la que trabajamos. Todas las normas y leyes pues buscan garantizar la igualdad y la no discriminación y la protección de derechos humanos de las mujeres, hombres y personas en general con diferentes discapacidades. Todas somos dignas de recibir los derechos que se nos ofrecen. Por ejemplo, en el artículo 3 se habla de la libertad y de la sanción a toda forma de discriminación. Aquí es aplicable. Toda discriminación es sancionada o en su defecto pues expulsada, porque aquí todos nos tratamos con dignidad y con igualdad. En el artículo 43 habla de los derechos y oportunidades laborales y pues que en el Estado apoyan sobre todo a la mujer cabeza de familia. También es aplicable aquí, además que todo apoyamos a las mamitas con sus hijos, entregándoles las herramientas que necesitan para poder sobrevivir y para poder salir adelante con sus hijitos. En el artículo, en la ley, perdón, 1257, habla de la no violencia y define y se establecen medidas de protección, prevención y atención a diferentes violencias que en su mayoría son violencias físicas, económicas y psicológicas las que recibe nuestra población. Entonces nosotros la aplicamos también haciéndolas valer tanto en los hogares como en la institución. También habla de la ley 823 de igualdad de oportunidades laborales. Acá absolutamente a todas las personas se les entrega las herramientas que más se les facilita a estas personitas para poder tener la oportunidad de trabajar y de autosostenerse. En la ley 1475 habla de la participación política. Absolutamente todas las personas que residan en el hogar, independientemente de sus discapacidades, inclinaciones sexuales o vulnerabilidad, tienen derecho a participar en cualquier acto político. Y en la ley 2110 de 2021 habla de la fortaleza y de la autonomía económica de las mujeres. Acá no solo de las mujeres apoyamos su autonomía, sino de diferentes personas de vulnerabilidad, personas de la tercera edad, discapacitados, y también otorgamos a los jóvenes que vienen de pobreza extrema respeto y oportunidades en y diferentes fortalezas con respecto a su autonomía económica. ¿Qué creencias, costumbres o construcciones sociales y culturales considera que pueden influir en la manera en que se perciben los roles de hombres y mujeres, especialmente cuando se trata de personas con diversidad funcional o discapacidad? Bueno, la primera creencia, la primera cultura
que se incide para la población con discapacidad va desde las creencias familiares. Nosotros, en donde primero nos deben inculcar valores de respeto, de igualdad, de unión y hasta de inclusión y de hasta protección con respecto a personas que tienen ciertas, pues, grados de discapacidad, va en el hogar, en la casa, en las familias. Y pues si las familias tienen creencias religiosas en donde hablan de igualdad, de protección, de oportunidades para estas personitas también, muy posiblemente van a haber familias que respeten y hagan inclusión de personas más vulnerables y menos, pues, en ciertas maneras favorecidos, digámoslo así. Entonces yo creo que va mucho según la perspectiva de las personas en cómo son formados desde el hogar, desde la familia. Y ya viene un adicional que es desde el exterior, que hace parte ya de la parte educativa de los colegios, de las universidades y del mismo Estado para poder dar una perspectiva acerca de estas condiciones. Desde su experiencia, ¿cómo considera que las políticas y normas relacionadas con la igualdad y la equidad de género se reflejan en las prácticas cotidianas de las instituciones educativas y de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad? Bueno, desde mi punto de vista y experiencia por más de 10 años trabajando con este tipo de población, realmente la perspectiva que yo he llevado de varias instituciones ha sido muy endeble. Desafortunadamente, la mayoría de instituciones no cuentan como con las creencias de que estas personitas también merecen respeto, la mayoría, no todas, pero pues he tenido el privilegio, digámoslo así, de pasar por varias instituciones y me he dado cuenta que las perspectivas que tienen con respecto a las personitas con discapacidad, las personas con discapacidad, son muy frías, son poco empáticas, son de poco respeto. En la mayoría de instituciones, del 10% del staff y de los compañeros, del 100%, perdón, un 50% hará validez de los derechos humanos de estas personitas, según mi experiencia. El otro porcentaje es un porcentaje muy frío. La mayoría de ellos pues no son bien tratados y sobre todo no se les da, no se les genera como la seguridad de que ellos puedan tener una vida digna también. Desde su perspectiva, ¿cuáles considera que son las principales dificultades que todavía existen para lograr una verdadera igualdad y equidad de género en los contextos educativos y sociales? Bueno, desde mi perspectiva y desde mi propia experiencia de vida, ya que tengo un hijo con discapacidad cognitiva y pues también tiene alguna condición física, aún nuestro pueblo sigue muy frío con respecto al entendimiento de esta población. Aún sigue habiendo mucho condicionamiento, aún siguen viendo a las personas con lástima y pues desafortunadamente, no, o definitivamente no son personas para tener lástima, sino para apoyarlas, para unirlas, porque ellos tienen aún más destrezas que aparentemente los que no cuentan con ningún tipo de discapacidad. Pero pues realmente sí hay personas aún en esta era muy dolientes, muy humillativas todavía. Y todavía se siente mucho en nuestra sociedad. Son muy poquitas las personas que desarrollamos el altruismo y la filantropía absolutamente por todos los seres de igual manera. Aunque cabe resaltar que así se vea la sociedad todavía como con mucho tabú con respecto a diferentes condiciones, eh, en las instituciones, pues sí, ya se aborda mucho más y hay un poco más de oportunidades con respecto a estas personitas. Ya uno ve a personas que están en silla de ruedas o que tienen alguna discapacidad trabajando en oficinas, laborando en diferentes autoservicios y eso es muy bueno. Pero con ser de que ya hay una inclusión que se ve un poco más, aún así todavía se sigue sintiendo discriminación. Finalmente, profe Yamile, ¿qué acciones considera que deberían fortalecerse desde las instituciones educativas, las familias y las organizaciones sociales para promover una cultura de igualdad y equidad de género y prevenir situaciones de discriminación
o desigualdad. Bueno, yo digo que siempre la sensibilización, siempre el buscar alternativas en donde podamos tener una comunicación asertiva con la comunidad desde las instituciones, deja como una muy buena raíz, una semilla. Yo siempre he manejado, acá siempre se han manejado programas de sensibilización para desarrollar el altruismo, hacia estas personitas. Otra acción que debemos tomar es, una vez ingresada una personita que está requiriendo protección de derechos humanos, que tenga discapacidad, lo primero que debemos hacer como institución es salvaguardar los derechos que estas personitas tienen y hacer todo lo posible porque absolutamente todo el entorno esté en la misma sintonía y a estas personas se les pueda tratar de igual manera que a todas las personas que no sufren de ninguna condición. La primera acción, la sensibilización. La segunda, el ejemplo de tratar lo mejor que se pueda y entregar los derechos que se deben entregar a estas personitas. Y la tercera, la inclusión, incluirlos absolutamente en todas las actividades que se puedan realizar, enseñarles desde el amor, ayudarles a potencializar todos sus dones, sus talentos. Yo creo que eso va, aparte de la familia, va en las instituciones que nos dedicamos a esta población. Profe Yamile, muchas gracias por su tiempo, por su disposición y especialmente por compartir desde su experiencia sus conocimientos y perspectivas sobre este tema. La información que me has brindado será utilizada exclusivamente para el desarrollo del análisis académico de la actividad. Muchas gracias por su A participación. su merced, mi querida doctora, por siempre tener en cuenta a nuestra población. Gracias por ser el ángel que siempre ha estado ahí de ciertas maneras, dándonos esa visibilización que se requiere siempre ante la sociedad, porque sí hay pues entidades que trabajamos desde el amor y siempre estamos en pro de poder apoyarnos entre todos, independientemente de nuestros niveles económicos, de nuestras situaciones, de nuestro género. Todos como uno solo. Amor es la clave. Feliz y bendecida tarde, mi querida doctora. Un abrazo.